Ser diferente de tus competidores es uno de los pilares del éxito empresarial menos entendido y menos practicado a fecha de hoy. Vivimos en un mundo que está infestado de propuestas iguales unas a las otras y eso pues nos lo pone muy difícil si queremos crecer y tener un buen margen de beneficio. Por ello, en este directo, que es la parte uno de este tema, vamos a hablar de la clave de la diferenciación en empresas de servicios profesionales. Vas a conocer 9 ejemplos para diferenciarte en servicios y te voy a contar el caso de cómo una empresa incrementó sus ingresos gracias a reducir el espectro de clientes. Y como es un tema muy importante sobre el que preguntáis muchísimo, pues la semana que viene realizaremos la parte 2, así que no te la pierdas. El tema de hoy es crucial para mí, pues la diferenciación de un negocio de servicios es un tema desconocido, pero sin embargo es fundamental. Es la única manera que tenemos de empezar a destacar cuando apenas tenemos presupuesto para hacer acciones de marketing. Diferenciarnos nos va a ayudar pues, a incrementar las ventas y a conseguir un precio más alto. Y con un precio más alto, pues vamos a tener dinero para invertir en crecer y en tener un equipo profesional. Y ya sé que es posible que pienses que es muy difícil diferenciar empresas de servicios, porque, por ejemplo, un abogado especializado en divorcios, pues me vais a decir, no se puede diferenciar de otro abogado especializado en divorcios, ni un asesor contable de otro asesor contable, ¿verdad? Pero si yo te pregunto, por ejemplo, ¿crees que es posible diferenciar un centro de masajes relajantes de otro centro? ¿Qué me diríais? ¿Que sí o me dirías que no? Pues lo más seguro es que me vayas a decir que sí. Desde Murcia, LinkedIn. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, lo más normal es que tú me digas que si vamos a diferenciar un centro de masajes, porque sí que es más posible, ¿verdad? Porque características que te voy a contar. Pero la buena noticia es que los servicios profesionales, un abogado, un economista, un psicólogo, también es igual de posible diferenciarlo. Hoy no vamos a hablar de cómo vamos a realizar un proceso para diferenciar tu negocio. De eso hablaremos en el directo de la semana que viene, en el que te voy a dar un sencillo manual de 5 pasos para conseguir diferenciarte. Pero lo que sí que vamos a darte hoy son 9 estrategias de diferenciación en negocios de servicios, en los que seguro que te vas a poder inspirar para tu negocio. A las personas, como decía antes, pues nos resulta más fácil diferenciar aquello que tiene un gran componente estético o físico. Por ejemplo, cuando hablaba del centro de masaje, pensamos, claro, pues en un sitio así, unos que sea muy grande, muy céntrico, muy lujoso, con camillas muy cómodas, con música relajante maravillosa. Es muy fácil diferenciarlo de uno más humilde, ¿verdad? Con dinero te lo montas más bonito y mejor, y ya lo tienes, la diferencia. Pero en cambio, en un negocio como el que comentábamos, pues un abogado, un economista, un psicólogo, servicios profesionales, pues es más difícil, pensáis la gran mayoría. Y precisamente es esta manera de pensar la que hace que todos los negocios sean al final iguales. ¿Y qué pasa si tu negocio es igual al de enfrente? Pues que no le das al cliente una razón de peso para que te elija a ti. Y ya sabes, en igualdad de condiciones, ¿quién gana? El más barato. Por eso competís en la guerra de precios pensando que eso, bajar el precio, es lo único que puedes hacer para llevarte el pedido. Y ahí está el error, porque ser el más barato no te garantiza que te vas a llevar el pedido. El cliente valora el precio solo cuando no le has dado otra razón de peso para elegirte a ti. Si eres muy barato, sobrevives a duras penas. No tienes dinero para invertir en crecimiento y cualquier dificultad te hunde. Si tienes un precio barato, necesitarás trabajar mucho más para generar beneficio. Necesitas volumen y en servicios el volumen es mucho más difícil de escalar. ¿Por qué? Porque los servicios los prestamos en general las personas y nuestras horas y nuestra capacidad de trabajo tiene un límite. Y esta es una situación de la que los prestadores de servicios tenemos que huir como de la peste. Es necesario salir de esta situación y para hacerlo
tenemos que aprender a diferenciarnos y aplicarlo con la suficiente paciencia y constancia para que la estrategia que hayamos elegido tenga tiempo de darnos resultados. Porque imparables, Roma no se construye en un día y el éxito de tu negocio tampoco. Estamos en una era en la que pensamos que las cosas se consiguen así. Probamos un poquito, no lo conseguimos y abandonamos. Y ese es otro de los errores, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es qué es la diferenciación. Antonio, ¿te da error el ebook? Vale, pues no te preocupes, disculparme, pero luego cuando acabe el directo miraré a ver qué ha pasado, que a lo mejor se ha desconfigurado algo y os lo podréis descargar. Antonio, te pasaré el link si quieres por aquí. Bueno, ¿y qué es la diferenciación? Pues apunta esto porque esto es una idea importante. Diferenciación no consiste en ser diferente porque sí. No se trata de si me tiño el pelo de rojo, si soy economista, voy a ser diferente por llevar el pelo rojo y así ganaré más clientes, por poner un ejemplo tonto. La diferenciación es un proceso que tiene como objetivo ayudar a tu audiencia a que tome la decisión de compra de una manera más inteligente, según las razones que sean importantes para él. Que tome la decisión del proceso de compra de una forma más segura, sintiéndose más seguro de la decisión que está tomando, con menos riesgo de equivocarse. Y que sea más fácil el proceso, que no le cueste demasiado tiempo decidirse por uno u otro proveedor. Piensa que elegir un proveedor de servicios es más difícil que elegir un producto. El producto ya existe y está fabricado. Lo puedes tocar, lo puedes ver, lo puedes probar antes de comprar. El servicio hay que construirlo cada vez para cada cliente. Ahí está la grandísima dificultad de los servicios. Muchas empresas se esfuerzan en muchas ocasiones para encontrar un elemento diferenciador y luego resulta que ese elemento no les diferencia en absoluto. Pero tranquilos, porque no estáis solos ante esta importante tarea. La semana que viene no solo os vamos a dar 5 pasos para un proceso de diferenciación, sino que también te voy a dar el test de validación. Sabrás con este test si lo que hayas elegido para diferenciarte te va a servir o no en el mercado, que es al final de lo que se trata. Así que vamos a ver hoy cuáles son estas 9 maneras de diferenciar tu negocio de servicios de la competencia. Por tanto, anímate, que hay muchas maneras de diferenciarse y además puedes combinar varias maneras con éxito para crear una ventaja competitiva más poderosa. Así que vamos a ver la primera. La primera manera de diferenciarte es especialízate. Esta es la manera más fácil que hay de diferenciarse. En general, no existe un cliente que no valore que tú estés especializado en una industria o en un tipo de asunto en concreto. Si estás especializado, tu cliente va a pensar que tienes más experiencia y eres más hábil para resolver su problema. Entonces, ¿es o no es más posible que te elija a ti? Por ejemplo, yo tengo un cliente que es una clínica médica privada con tenía una oferta de especialidades médicas muy amplia, analítica, traumatología, ginecología y un largo etcétera. Ya sabes, el tipo de policlínicas que tiene un servicio muy amplio. Bueno, pues al analizar su cartera de clientes, nos dimos cuenta de que el 20% de los clientes le daban el 80% del beneficio. Habéis oído bien. El 20% de clientes le daba el 80% de beneficio. Esto se llama la regla de Pareto. Otro día, si queréis, os la cuento. Y que además gran parte de sus beneficios venían de las analíticas. Pero además, atentos a este dato. A la clínica le cuesta menos producir el servicio de las analíticas que el resto de servicios. Entonces, decidimos que se convirtieran en un centro especializado en análisis clínicos y dejar atrás todo el resto de servicios. Es una decisión valiente, pero gracias a esto se han convertido en el centro de análisis clínicos más competitivo de la ciudad. Hoy son mucho más grandes, mucho más rentables y tienen una mayor reputación, una mejor reputación que el resto de clínicas de análisis clínicos. Es un claro ejemplo de caso de éxito. Pero ahora bien, ojo,
Intentar especializarte en muchas industrias produce el efecto contrario. Perderías credibilidad. Por ejemplo, durante una época de mi carrera, yo fui directora de comunicación y marketing digital de una empresa de consultoría en Valencia. Y la verdad es que esta empresa hacía todo lo contrario a lo que estamos diciendo, explicando en este directo. Ellos hacían un poco de todo y para todo tipo de industrias. Y eso es una opción como otra cualquiera. Sin embargo, en su web se presentaban como expertos en todas las industrias. Pensad el contrasentido que tiene esto, ¿verdad? Y más aún siendo una empresa que es pequeña. Cuando tú dices que eres experto de todo, el mensaje que lanzas es no soy experto de nada. Si eres una empresa tal vez con miles de empleados, pues sí que puedes presentarte como experto, ¿no? Es más factible. Es creíble que si tienes miles de empleados tengas distintas divisiones especializadas en distintas áreas. Pero de otro modo, si dices que eres experto en muchas cosas, generarás desconfianza, pues el sentido común te hace deducir que no es posible y que no me estás diciendo la verdad. ¿Ok? Vale, pues ahí va la primera técnica de diferenciación, la especialización en una sola cosa. La segunda técnica de diferenciación es cumplir un papel concreto dentro de tu empresa, de tu cliente. Por ejemplo, imagínate que tú eres una empresa de tecnología que le da servicio a clientes y que tú estás especializado en dirigir para tus clientes el departamento tecnológico. Eres una especie de director de tecnología externo. Cuando crezcas, tu equipo también tendrá esa función para los clientes, directores de tecnología externos. Y si además lo haces solo, por ejemplo, en bufetes de abogados, por decir algo, pues mejor que mejor. En este ejemplo, si te das cuenta, hemos mezclado dos especializaciones. Por un lado, una empresa tecnológica que trabaja solo para bufetes de abogados y por otro lado, lo único que hace esta empresa es ofrecer el servicio de la dirección externalizada del departamento de tecnología. Se trata de ser especialista en un sector y en una función concreta. Por ejemplo, otro ejemplo que te podría valer. Los directores financieros externos suelen ser perfiles que cuando han acabado en la empresa para la que trabajaban como director financiero, pues se especializan en ofrecer sus servicios de dirección financiera externa de aquellas empresas que no se pueden permitir pagar a jornada completa un director financiero, pero que necesitan esa función. ¿Veis cómo en este caso la especialización consiste en cumplir un papel, desempeñar un rol dentro de las empresas de tus clientes? Venga, vamos por la tercera estrategia. Para diferenciarte es especializarte en ofrecer un servicio en particular. Por ejemplo, vamos a imaginar que tú eres una agencia de marketing digital y como tal, pues puedes desde hacer webs, realizar funciones de SEO, redes sociales, etcétera. La estrategia consiste en ofrecer solo un servicio y no todos. Por ejemplo, eres una agencia que exclusivamente lleva las redes sociales y ya hemos visto que si pudieras añadir otra especialización sería fantástico. Por ejemplo, en mi ciudad tenemos la gastroagencia, que es de un conocido. Y esta agencia se especializó en llevar las redes sociales exclusivamente de restaurantes. Y esto le hizo crecer muy rápidamente porque piensa, si tú eres un restaurante, ¿qué agencia te va a parecer más atractiva para que te lleve las redes sociales? ¿Una agencia normal que hace de todo y que presta servicios a todos los sectores? ¿O una agencia que solo lleva las redes sociales de restaurantes? Seguro que me has contestado a la segunda, ¿verdad? Una agencia que solamente lleva las redes sociales de restaurantes. Venga, pues vamos con la cuarta estrategia. El cuarto tipo de diferenciación consiste en ofrecer o bien una tecnología o bien un proceso que sea único, pero de verdad. Por verdaderamente único me refiero a un proceso que aborde un problema de una manera completamente diferente y completamente novedosa en tu sector y eso además para tu cliente es un beneficio. Hemos oído un montón de veces, ¿verdad? Estáis segura, hablar de el método tal o el método cual que muchos consultores o expertos dicen que han creado.
Con ello, pues parece que intentan que parezca que son exclusivos o diferentes, pero después, cuando hurgas un poquito, te das cuenta de que son métodos completamente normales y que son iguales a los que aplica todo el mundo. En muchas ocasiones se tratan de estrategias de marketing que están vacías y cuando contamos cosas, el marketing te cuenta cosas que no son ciertas, eso tiene las patas muy cortas, sirve de muy poco. Lo interesante es que tú seas capaz de utilizar esa tecnología exclusiva o esa metodología que nadie utiliza, crear un método que sea de verdad completamente diferente. Así vas a conseguir marcar la diferencia. Y te cuento un ejemplo. ¿Recuerdas que hace unos ejemplos te he contado de esa empresa de consultoría que decía que era experta en todo? Pues bueno, uno de sus socios salió de la empresa hace 3 años y un poco, más o menos, y montó su propia consultora. Y estuvimos trabajando juntos en implementar una estrategia de diferenciación. En este caso, combinamos varias. Por un lado, utilizó la estrategia de especialización en el producto. Como consultor y con tantos años de experiencia como tiene esta persona, porque trabajaba en una consultora que tocaba absolutamente todo tipo de procesos, él decidió especializarse exclusivamente en procesos de estrategia y además para grandes empresas. Trabajar en identificar un nicho y renunciar a sus 20 años de experiencia en todo tipo de procesos de consultoría y dedicarse solamente a un único servicio que aborda de una manera única en un proceso estratégico, pues no es una decisión fácil. Da vértigo, ¿verdad? Pero finalmente se decidió a hacerlo y hoy tiene una marca reconocida en el mercado con todas las ventajas que eso conlleva. Venga, ¿qué os parece este método? ¿Bien? El quinto método. El, perdón, perdonad. El quinto método de diferenciación consiste en concentrarte en comprender a un público objetivo en concreto. Tú serás una opción completamente diferente en el mercado cuando te esfuerzas en entender cuáles son los problemas de una audiencia en concreto. Por ejemplo, mi fisioterapeuta está especializado en las dolencias propias de los músicos. Las personas que tocan algún instrumento musical pues suelen tener más o menos los mismos problemas musculares debido a las posturas y los movimientos que realizan. El fisioterapeuta está especializado en problemas o dolencias que tienen los músicos porque pues bueno, ellos por la actividad que realizan y las posturas pues suelen tener una serie de dolencias muy específicas. Pues Chimo se especializó en este tipo de dolencias y es además el único en la ciudad con esta especialidad. Si tú fueras un músico, ¿a qué fisioterapeuta irías? A este, ¿verdad? Vale. Sexto método de diferenciación. Especialízate en atender a clientes de determinado tamaño. Esto es una manera de diferenciarse muy sencilla. Hay empresas que trabajan solamente con clientes que tienen una facturación superior a 100 millones de euros anuales. Sin embargo, yo estoy especializada en empresas que tienen menos de 10 empleados, empresas de servicios con menos de 10 empleados. Es otra manera de diferenciar tu negocio. Séptima manera. Otra manera de diferenciar tu negocio consiste en tener a todo tu equipo homologado en algo, o con una titulación o con una característica específica. Por ejemplo, en una empresa de trabajo temporal sabéis que se contratan a personas básicamente sin cualificar para periodos cortos de trabajo, pues peones, mozos de almacén, auxiliares administrativos, etcétera, para periodos de días, semanas o meses. En el sector no es característico que las personas que seleccionan estos perfiles necesariamente sean psicólogos, porque como son procesos de selección para perfiles muy bajitos y además para periodos de tiempo tan cortos, no resultaría rentable, no lo podría pagar el cliente, un proceso de selección exhaustivo para una persona que vas a tener 2 semanas en tu empresa. Entonces, sin embargo, en mi empresa todos los técnicos de selección eran psicólogos. Y esto se lo decíamos a todos los clientes como un valor
y era muy apreciado por los clientes. Nos daba una ventaja competitiva porque ellos decían, oye, aunque sea una persona que va a estar 2 semanas o un mes en mi empresa, prefiero que sea un psicólogo que me lo seleccione que una persona que no sea psicóloga, que no se haya formado para esto. Si tú fueras un cliente, ¿quién preferirías que te hiciera el proceso de selección? ¿El psicólogo, que se ha preparado durante años para detectar ciertas cosas en los candidatos, o cualquier otra persona, que si no es psicólogo, pues te costará mucho más? Bueno, octava estrategia para diferenciarte es especializarte en clientes que tienen una característica en común. No estamos hablando de clientes que pertenezcan a un sector determinado, como hemos dicho antes, ni estamos hablando que sean personas o empresas que tengan una actividad concreta, ni tampoco un tamaño concreto. En este caso, hablamos, por ejemplo, de que todos ellos sean, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, empresas extranjeras que se quieren ubicar en el territorio nacional donde tú resides. Y piensa que tú eres, por ejemplo, un abogado o un asesor fiscal que presta servicio exclusivamente a las empresas extranjeras que se quieren instalar en tu país. Esto significa que vas a tener una ventaja competitiva sobre las empresas que no están especializadas en este nicho, porque está claro que tú vas a dominar muy por encima de los demás todos los temas legales y las particularidades y necesidades que afectan a este tipo de empresas. Imagina que tú quieres establecer tu empresa en otro país. ¿A qué tipo de asesor o de abogado contratarías? ¿A un generalista o a alguien que, como en el ejemplo, estuviera especializado exclusivamente en atender a esas empresas que se quieren instalar en otro país? Pues en este segundo caso, ¿verdad? Bueno, y por último, la novena manera de diferenciar tu negocio podría ser concentrarte en resolver un objetivo comercial concreto de tus clientes. Por ejemplo, empresas cuyo objetivo es salir a bolsa. Podrías ser un despacho especializado en preparar a las empresas cuyo objetivo es salir a bolsa, o ayudar a empresas cuyo objetivo es conseguir el primer contrato con el gobierno, con una entidad del gobierno. Podría ser, por ejemplo, empresas cuyo objetivo es internacionalizarse y tú te dedicas exclusivamente a ayudar a empresas a internacionalizarse en tal o cual país. Estos clientes tienen un desafío, tienen un objetivo que no es fácil. Si tú estás especializado y dedicado exclusivamente a resolver este objetivo, vas a tener una ventaja competitiva frente al resto de prestadores de servicios, ¿sí o no? Y si además rizamos el rizo y les ayudas a internacionalizarse en un país en concreto y con un producto en particular, muchísimo mejor aún. Realmente, la única dificultad para lograr la especialización es ser valiente, es atreverse. Ya sabes que elegir es renunciar y la gran mayoría de las personas o de los empresarios piensan más en el grupo de clientes al que están renunciando si se especializan que a la ventaja competitiva que están generando con la especialización. Así somos las personas, ¿no? Tenemos más miedo a perder que deseo de ganar. Y no digo que ser valiente sea fácil, no lo es en absoluto, pero lo que digo es que posicionarse en un nicho, especializarse, es muy rentable. Ahora bien, una vez eliges un camino de diferenciación, tienes que permanecer firme en esta decisión, porque al principio es normal que te vaya a costar conseguir clientes de ese nicho. Y si en ese momento, por debilidad, por necesidad, aceptas a clientes de otro tipo, mientras tanto, para tener ingresos, no vas a conseguir hacerte una marca como especialista y tu estrategia tendrá más dificultades para triunfar. Piensa, por ejemplo, en Chimo, el fisioterapeuta del que te he hablado. Él estaba especializado en problemas musculares de músicos. Con esta especialización, está renunciando al resto de la población de su ciudad. Pues lógicamente el colectivo de músicos es muchísimo más pequeño que toda la población, ¿verdad? Pero también es verdad que existen muchos fisioterapeutas en la ciudad para atender al resto y ninguno que esté especializado en problemas musculares para músicos. Por tanto,
Al renunciar a toda la población, lo que haces es construirte como la mejor opción para un colectivo mucho más pequeño, en el que además no tienes competencia o muy poca. ¿Me explico? ¿Vemos la diferencia? Y para que tú puedas decidirte a llevar un proceso de diferenciación con mayor facilidad, solo tienes que pensar en las situaciones en las que tú eres cliente. Por ejemplo, piensa si tú tienes un coche. ¿A qué tipo de taller prefieres llevar el coche? ¿Prefieres llevar tu coche a un taller especializado en tu marca o a un taller generalista que toca todas las marcas? ¿Qué taller es más posible que tenga la pieza que tú necesitas o que sea capaz de detectar el problema que tú tienes con mayor facilidad y acertar? Por ejemplo, piensa, si tú haces mucho deporte y te gusta estar fit, es decir, tener una buena masa muscular, no tener grasa, etcétera, ¿qué preferirías? ¿Un médico nutricionista general que atiende a todo tipo de clientes o uno especializado en nutrición deportiva, si eres tú deportista? Este, por ejemplo, es mi caso. Yo acudo a un médico que me hace la dieta y me lleva el seguimiento de mi composición corporal, etcétera, que está especializado en nutrición deportiva. O imagínate que tú tienes un perro en casa y que en tu ciudad hay un veterinario o una clínica veterinaria que está especializada solamente en perritos. O imagínate que vamos un paso más allá y que existe una clínica veterinaria especializada solo en los perros caniche. Y tu perro es un caniche. ¿A qué veterinario crees que irías? ¿A uno que atiende a todo tipo de animales o a un veterinario especializado solamente en caniches? La especialización le ofrece al cliente una mayor confianza, porque así se le presupone que es más experto, que domina más la materia y así es mucho más sencillo que tú seas la mejor opción. Pero como yo sé que estas cosas de este tipo de decisiones causa un poco de vértigo, ¿verdad? Esto de renunciar a un grupo de clientes grandes o de potenciales clientes no es nada fácil. Para que te resulte más sencillo y ganes confianza en este proceso, el directo de la semana que viene hablaremos de cuáles son los 5 pasos para que puedas establecer un proceso de diferenciación con éxito. Y también te voy a dar un test para que puedas saber si la diferenciación que finalmente has elegido es válida o no para tu mercado. Lo que es importante para mí es que te quedes con la idea clara de que si te diferencias consigues 3 cosas. Una, clientes de mayor calidad. 2, ser elegido cuando se trata de este tipo de clientes. Y 3, subir el precio. Pero en general, pues solemos pensar que especializarse es fácil cuando estás empezando de cero, pero que si ya llevas tiempo con tu negocio, pues no lo puedes hacer porque, claro, ya tienes una cartera de clientes, no vas a renunciar a esas ventas, normal. Pero si ya llevas tiempo con tu negocio, te voy a dar ahora 3 pasos para que puedas especializarte sin perder las ventas que tú tienes hoy. El primer paso es mantener a tus clientes, pero solo vas a aceptar clientes nuevos de esta especialización que hayas decidido. El segundo paso se lo vas a comunicar a tus clientes. Les vas a contar que has decidido especializarte en este área, pero que vas a seguir prestándoles servicios a ellos porque ellos para ti son clientes VIP por el tiempo que llevan contigo y tal. De esta manera vas a conseguir que se sientan especiales y también que te envíen recomendaciones de conocidos solo de aquellos que sean de tu nuevo perfil de cliente. Y el tercer paso es que en tu catálogo, en tu web, etcétera, solo vas a ir poniendo como ejemplos o caso de éxito a aquellos que sean del nuevo perfil de clientes y vas a ir eliminando los casos de éxito de aquellos que no lo sean. De otra manera, vas a confundir, si no, ¿verdad? El potencial cliente. Dirás en tu web, yo soy especialista en esto, pero luego tienes ejemplos de casos de éxito de clientes de otro tipo. Pues entonces estás confundiendo al potencial cliente. Tenemos que ir quitando esas referencias que tenemos de clientes que no forman parte de esa especialidad e ir incorporando los que sí que lo son. Bueno, imparable. ¿Qué te ha parecido el directo sobre la especialización parte 1 y estas 9 maneras de hacer lo que te he contado?
Había prometido contarte un caso de éxito, pero al final te he contado 9, uno para cada ejemplo. Todos, y tú también, podemos conseguir diferenciar nuestro negocio de servicios. Pero ya sabes que para conseguir resultados necesitas querer, saber cómo hacerlo y hacerlo. Lo más maravilloso del éxito es que deja huella. Los que lo han conseguido nos han enseñado, nos enseñan cómo lo han hecho. Y si alguien lo consiguió antes que tú también puedes conseguirlo. Y lo mágico es que además es muy fácil saber quién lo logrará. Aquellos que hacen lo que hay que hacer. Nada más y nada menos. Y la última pregunta que tengo para ti hoy es, ¿estás decidido a ser un auténtico imparable o vas a seguir con un negocio igual que el resto y sumido en la guerra de precios? Es tu vida, es tu negocio, así que haz que valga la pena. Nos vemos muy pronto en el próximo directo y seguro que ahí arriba en la cima. Chao, imparable.